Continuamos con el tema del transformador ya real. Habíamos dicho hace un rato que las pérdidas en el hierro se componían de tres tipos de pérdidas, ¿sí? Pérdidas en el cobre, pérdidas en el por histéresis y pérdidas por corrientes de Foucault. Las pérdidas en el cobre son básicamente I cuadrado R, que son muy chiquitas respecto a las pérdidas por histéresis o pérdidas por corrientes de Foucault o corrientes parásitas. Que eso es lo que vamos a ver ahora para tener una idea de qué tipo de pérdidas, que también son chiquitas respecto a toda la potencia del transformador, referente al núcleo real. Vamos a hablar un poquito de las corrientes de Foucault. Para poder determinar el valor en watts de las corrientes de Foucault, acá tenemos una formulita y acá tienen la definición de cada uno de sus términos, ¿sí? Tenemos frecuencia, inducción magnética en la unidad de Gauss, acá está la conversión, un Tesla o Weber metro cuadrado vale 10 a la 4 Gauss. El espesor de las láminas en milímetro cuadrado dividido 10 a la 11 me va a dar la potencia aproximada de las pérdidas por corrientes de Foucault o corrientes parásitas. Ahora, ¿cuál es el concepto de corrientes parásitas? Es el siguiente, lo vamos a poner en forma más sencilla. Si yo tengo un disco, este disco puede ser el disco del medidor viejo de energía eléctrica, y lo que normalmente tiene esto son una bobina acá, dos bobinas y una bobina grande acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este disco para que se mueva? Se mueve justamente haciendo uso de las corrientes de Foucault. Acá va a haber una tensión alterna, lo mismo que en cualquiera de las otras dos bobinas. Esa tensión alterna o esa corriente alterna lo que hace es hacer circular corrientes en la chapa de aluminio del medidor. Estas corrientes van a estar en un sentido y lo mismo va a pasar con esta de acá. Va a hacer circular corrientes parásitas en el medidor. Y la de abajo también va a hacer circular corrientes parásitas. Por tanto, acá va a haber tres campos magnéticos variables en el tiempo que actúan sobre ese disco de aluminio, que es el disco del medidor viejo. La composición de estos tres campos magnéticos o de estas tres corrientes parásitas va a lograr una resultante que va a lograr que el medidor se empiece a mover en un sentido, en función del mayor o menor consumo del medidor o de la corriente o del consumo. El medidor se va a mover más rápido o más lento. Ese es el concepto de cómo trabaja este tipo de medidor. Bueno, las corrientes parásitas provocan esto en los metales, ¿sí? Hay una variación del campo magnético a 50 ciclos por segundo, que es la frecuencia, y lo que provoca es corrientes parásitas que se distribuyen a lo largo de todo metal. Y cuanto más alta es la frecuencia, mayores van a ser las pérdidas. Por tanto, otro lugar donde se utiliza este proceso, este procedimiento, es en los hornos de inducción, donde se eleva de tal manera la frecuencia de la red que hace que la potencia, el calor que se generan en todas las chapas sometidas a esta tensión, a este campo magnético, eleven su temperatura hasta el punto de fundirse. Esos son los hornos de fundición por corrientes de Foucault. En los transformadores, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué existe esto? Si nosotros tenemos un transformador, lo vamos a dibujar de esta manera. Esto más o menos es así, ¿no? Esto más o menos es así, un transformador, ¿eh? O por lo menos la parte esta del transformador. Si el transformador lo tengo de esta manera, acá voy a tener la ventanita, más o menos es así. Esta parte sería esta parte. Por tanto, ¿qué va a pasar acá si yo el núcleo del transformador la tendría en forma maciza? Las corrientes parásitas, debido a la
al campo magnético variable en función de los 50 Hz que tiene la tensión alterna de nuestra, generaría campos magnéticos o corrientes de Foucault de esta naturaleza. Cuanto más alta sea más grande sea la superficie, mayor cantidad de corrientes de Foucault van a existir. Por tanto, la pérdida va a ser muy alta en un transformador en caso de que yo lo construyera en forma maciza. Entonces, el motivo por el que los transformadores y las máquinas de corriente alterna se trabajan y se fabrican en láminas justamente es por ese tema, ¿no? Yo tengo que laminar lo mismo que hice hace un momento, ¿sí? Perdón que lo haya dibujado. Tengo que laminar esto de manera así. Esto tiene que ser láminas. Bueno, ¿qué logro con esto? Que la superficie, y esto obviamente todas estas láminas están aisladas. Esta es una aislación, ¿sí? Acá hay, no es que la lámina, aunque apoya con otra, pero está totalmente aislada de la otra lámina. Y en los motores también pasa eso. Está totalmente aislado. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a disminuir la sección de circulación de la corriente de Foucault o corrientes parásitas. Al disminuir esa sección, obviamente mis corrientes, la densidad de corriente va a ser menor. Al ser la densidad de corriente menor, la potencia que se gaste, que se consuma en este proceso va a ser menor. Ese es el objetivo de laminar los transformadores. Y esto es, en resumidas cuentas y haciéndolo a grosso modo, las corrientes de Foucault que intervienen en un transformador. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de otra de las pérdidas que suceden en el transformador. Es el ciclo de histéresis, pérdidas por histéresis. El ciclo de histéresis es esto, ¿sí? Parece una hoja. Es un cuadrante que tiene a la intensidad magnética en el eje de las X y al campo magnético en el eje de las Y. Esto es Weber metro cuadrado y esto es ampere vuelta sobre metro. Esto me imagino que lo vieron ustedes en electrotecnia. ¿Ah? AB, este punto AB se denomina magnetismo remanente y AC fuerza del campo coercitivo. En algún momento habíamos hablado, cuando hablamos sobre generadores, que había un magnetismo remanente para cuando el generador se iba a poner en marcha y no tenía un campo magnético o una corriente de excitación externa. Bueno, hace uso justamente de esta situación, ¿sí? De este campo magnético remanente, que por más chico que sea, empieza a generar y a aumentar hasta que llega a situaciones nominales. Bueno, pero ¿qué pasa en el transformador? El transformador se construye de láminas, como ya hemos dicho, pero también es susceptible del ciclo de histéresis que representa en sí una pérdida, ¿sí? ¿Y cuál es la pérdida? Toda esta área es la pérdida de energía que se mide por esta formulita. Tenemos pérdida por histéresis, una constante de histéresis por la frecuencia por el campo magnético máximo a la n. Y estos son los valores que se estilan, ¿sí? KH, la constante de histéresis, va de 0,0015 a 0,007 en función de la calidad del hierro. Cuanto más se acerca a este valor, el hierro es más puro. Por eso también es más caro, obviamente. ¿Ah? Y después tenemos N 1,6 para un campo magnético menor a un Tesla y N igual a 2 para campos magnéticos mayores a un Tesla. Esta formulita se la doy básicamente por cultura general para ustedes. El que en algún momento tenga la suerte de trabajar en una fábrica de transformadores probablemente la mire, la vea o la tenga que utilizar. ¿Ah? Bueno, a ver, ¿cómo empieza esto? Cuando yo tengo el material ferromagnético, que es la chapa con la que se fabrica un transformador, en condiciones naturales no está en ningún sentido magnetizado. Por tanto, cuando yo voy aplicando un campo magnético externo a la chapa del transformador, esta chapa se va a ir magnetizando hasta llegar a un punto que se satura. ¿Cuál es la saturación? La saturación va a ser cuando esto se ponga en una situación totalmente paralela a este eje. Es decir, por más que yo aumente la intensidad del campo magnético externo,
esta chapa va a llegar a un punto en el que no va a aumentar más su magnetismo, ¿no? ¿Qué pasa a partir de este punto? Y esto es lo que nos interesa a nosotros. La corriente alterna es una fluctuación constante de campo magnético externo que va actuando sobre el núcleo del transformador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si yo quiero reducir la chapa y volverlo a cero, tendría que hacer naturalmente reducir la intensidad del campo magnético. Si yo empiezo a reducir esta intensidad, se ha verificado que el campo magnético en la chapa no vuelve por esta misma trayectoria inicial, sino vuelve por esta trayectoria. Es decir, va a llegar vamos a disminuir la intensidad del campo magnético externo a cero, pero va a existir un campo magnético remanente, ¿ah? Que eso es lo que sucede y que se echa mano de esta particularidad para arrancar los generadores. Pero también pasa esto en los transformadores. Por tanto, si yo quiero volver a tener cero de campo magnético en esta chapa, tengo que darle o someterlo a una intensidad de campo magnético negativa, ¿tá? Es así como yo voy haciendo. Y como la corriente y la tensión alterna es fluctuante 50 veces por segundo, esto va a suceder en la chapa del transformador 50 veces por segundo. El área interna a este ciclo es pérdida de energía, ¿eh? Está por eso, ¿sí? Y la pérdida normalmente se da en función, cuanto más grande sea esto, mayor área va a tener el ciclo, por tanto mayor pérdida va a haber. Y hace que es la fuerza del campo coercitivo. ¿Qué se necesita, por tanto, para máquinas de corriente alterna, es decir, transformadores, motores y generadores? Que el campo coercitivo sea lo más chico posible, de manera de tener la menor cantidad de pérdidas por histéresis en el transformador. Eso es, en resumidas cuentas, el ciclo de histéresis y las pérdidas por histéresis. Al contrario, si yo tengo una máquina, un imán, de esos imanes poderosos que agarran la chatarra y las llevan de un lado a otro lado, lo que yo necesito tener es un campo magnético o una fuerza del campo coercitivo bastante grande. Esa es para que tengan ustedes idea dónde es necesario tener un campo coercitivo amplio y dónde un campo coercitivo